Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Lecturas con Valor es el podcast de Bestinver en el que repasamos los libros que han escrito la historia de los mercados y que recuerdan que invertir no solo es un fenómeno financiero. Invertir también es un acto humano que tiene un gran impacto en la sociedad y que está basado en las libertades individuales. Así que, con este podcast, queremos apoyarnos en esos libros para superar lo financiero y profundizar en esa otra dimensión humana y social de las inversiones. Hola a todos, soy Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión de Bestinver, y como siempre me acompaña mi compañera Marta Vila, especialista de producto. Hola Marta. Hola Pepe y hola a todos nuestros oyentes. La lectura que vamos a comentar es oportuna porque hay pocos temas financieros con tanto impacto social como la inflación. Y esta es la protagonista de nuestro libro. Sí, hoy vamos a comentar Cuando muere el dinero, que es un libro escrito por un autor inglés, Adam Ferguson, publicado en 1975 y disponible en español por Alianza Editorial. Este libro cuenta lo que ocurrió en Alemania durante la hiperinflación de la República de Weimar y ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Alemania para tener una inflación del 21% diario? Pues en este podcast veremos sus causas, sus consecuencias y su impacto en la sociedad alemana de la época. Pero para poder hacerlo es necesario saber qué fue la República de Weimar y su contexto histórico. La República de Weimar fue como se conoció al sistema político de Alemania desde 1918 hasta 1933. En concreto, desde el final de la Primera Guerra Mundial, con la abdicación del Kaiser Guillermo II, hasta que Hitler, que ya gobernaba desde 1932, se hace con el poder absoluto. Y recibe este nombre por el lugar donde fue promulgada su constitución. Este fue el primer periodo democrático de Alemania y aunque modernizó su sociedad en muchos aspectos, nació de la derrota de la guerra, de la humillación de las condiciones de paz y de la ruptura del sistema de gobierno tradicional de los alemanes. Así que fue una época de altísima inestabilidad política con 15 cancilleres en apenas 15 años. La República de Weimar estuvo amenazada por Francia desde el exterior, que quería hundirla para impedir su rearme. Pero también se enfrentó a muchos peligros internos, como la amenaza de una revolución por la extrema izquierda, de un golpe de Estado por la extrema derecha o de la secesión de algunos de sus estados. Y todo ello en un país agotado por la guerra y castigado por las condiciones de paz del Tratado de Versalles. Este obligó a Alemania a pagar enormes reparaciones de guerra y le privó de la séptima parte de su territorio, del 14% de sus tierras de cultivo, del 10% de su población, del 90% de su flota mercante, de todas sus colonias de Alsacia, Lorena y del Sarre, que eran fuentes de importantes recursos mineros, y todo su capital exterior fue confiscado. Alemania tenía que elegir entre pagar y vivir en la bancarrota o ser invadida y dejar de existir. Bueno, pues con esta introducción podemos pasar a las causas de la hiperinflación porque ya has sugerido algunas. La República de Weimar, con 15 cancilleres a lo largo de su vida, tuvo gobiernos de todos los signos, pero con una característica en común: su debilidad. Una debilidad que impidió controlar el gasto público y que el libro de Ferguson se señala como una de las primeras causas de la inflación. Acabas de comentar las enormes indemnizaciones que Alemania estaba obligada a pagar y, según el Tratado de Versalles, tenían que hacerlo en oro o en especias como el carbón o en divisas. Y como a Alemania no le quedaba oro después de la guerra, parte de los pagos los hizo con carbón, los hizo en carbón. Pero esto planteaba dos problemas. Primero, que ese carbón marchaba hacia las potencias ganadoras y no llegaba al mercado interior, así que los alemanes sufrieron una primera crisis energética que empezó a encarecer su coste de la vida. Y el segundo problema es que el carbón había que extraerlo, así que la principal opción que eligieron fue el pago en divisas. Y para ello tenían que acudir a los mercados internacionales y comprar las divisas extranjeras vendiendo marcos, muchos marcos. Y cuando Alemania agotó sus reservas de dinero, sencillamente imprimió más y siguió vendiendo.
Los primeros pagos, que empezaron en 1921, provocaron tal aluvión de moneda alemana en el mercado que así empezó un colapso de proporciones históricas. Y a medida que se iba depreciando, tenían que vender más cantidad para comprar el mismo número de divisas y esto suponía más impresión y nuevas devaluaciones. De esta forma, en el peor momento, esta dinámica llevó al marco a valer una billonésima parte de $1. Por tanto, la presión del Tratado de Versalles fue el principal impedimento exterior para controlar el gasto público. Pero esta debilidad que impidió el control del gasto público también tuvo causas internas. Primero, por el miedo del gobierno a que el desempleo provocara una guerra civil o una revolución, al terminar la guerra, millones de hombres quisieron reincorporarse al mercado laboral, pero muchos de ellos no eran necesarios, así que se obligó a las empresas a que realizaran contrataciones masivas e innecesarias. A cambio, el gobierno se comprometía a financiarlas y como no tenían dinero para hacerlo, lo imprimieron. La economía alemana se quedó sobredimensionada a costa del presupuesto público y con el único respaldo de las imprentas. En segundo lugar, el precio de la vida empezó a dispararse. En el peor momento, a lo largo de 1923, el precio del pan pasó de 700 marcos a 80 billones y una docena de huevos de 500 marcos a 4 billones. No se podía hacer frente a esos precios, así que los sindicatos exigieron incrementos de sueldos bajo la amenaza de la huelga. La cesión del gobierno empeoró el problema porque los sueldos se ampliaron con marcos recién imprimidos. A medida que la inflación se intensificaba, los sindicatos exigieron que los sueldos mensuales se pagaran semanalmente y luego diariamente. El Estado trató de aliviar la subida en el coste de vida subvencionando los alimentos, el transporte, el correo y el carbón, entre otras cosas. Entonces, pues todo exigía imprimir más dinero. En tercer lugar, la industria disfrutaba de enormes subvenciones en el precio del carbón, en el coste de su mano de obra y en el uso de los ferrocarriles. Estas abarataron sus costes y las hicieron enormemente competitivas. Sus productos químicos, industriales y artesanales fueron exportados por todo el mundo. Además, para garantizar su solvencia y evitar el paro, el Banco Central les concedía créditos en buenas condiciones para que siguieran operando. Este apoyo a la industria también explica la enorme, otra vez, impresión de aquella época. Aquí hay un detalle que me gustaría resaltar y que no aparece en nuestra lectura de hoy, pero sí en otro libro, se llama La invención de Vulcano, al que haremos referencia al final del podcast con el resto de la bibliografía. El Tratado de Versalles impuso la desmilitarización de Alemania. Además de la reducción de efectivos, se prohibió el desarrollo de tanques, de aviones de combate, submarinos y de artillería pesada. Pero Alemania estaba decidida a su rearme, así que empezó a desarrollar su capacidad militar en secreto, en colaboración con su industria y junto al otro gran paria europeo, la Unión Soviética. Y para burlar las prohibiciones de Versalles, Alemania creó una red de militares camuflados que viajaban por el mundo bajo apariencia civil, recabando información, o teniendo piezas, o firmando acuerdos de colaboración, manteniendo siempre una fachada comercial, todos con identidad falsa como trabajadores de empresas como BASF, BMW, Rheinmetall o Henkel. Y mientras tanto, la URSS, que estaba aislada del resto del mundo, encontró en Alemania un mercado para sus materias primas y un proveedor de tecnología militar y de instructores. A cambio, le ofrecía la inmensidad de su territorio para construir fábricas y campos de entrenamiento camuflados lejos del ojo de Versalles. Por supuesto, todo pagado con nuevos marcos canalizados a través del Banco Central hacia las empresas alemanas. Así que el rearme también explica el generoso apoyo del gobierno alemán a su industria. Y si la primera causa de la inflación fue la debilidad del gobierno, la segunda fue la ignorancia de los banqueros del Bundesbank. Sí, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de testimonios que hay en el libro de banqueros ingleses horrorizados por lo que estaba haciendo el Bundesbank. Les acusaban de no entender la política monetaria o directamente decían que eran unos auténticos ignorantes, ¿no? Después de leer este libro, difícil decir lo contrario, Pepe. Lo que pensaban en el Bundesbank era justo lo contrario de lo que creían los banqueros ingleses. Pensaban que era el precio de los bienes lo que estaba subiendo y no
que lo que estaba bajando era el valor de su moneda. Creían que el resto de las divisas se estaban apreciando de forma injusta y no que era el marco lo que se estaba devaluando. Estaban convencidos de que la situación del marco no estaba relacionada con la impresión del dinero, que unos tipos de interés altos no servirían para frenar la inflación, sino para encarecer aún más la vida. Pensaban que la principal función de un banco central era la de proveer moneda y no la de cuidar su valor, y que el Banco Central servía para financiar al gobierno, no para ser un mecanismo de control. A los ojos de los banqueros ingleses, los alemanes no sabían lo que estaban haciendo. El Bundesbank, que estaba frenético por imprimir, buscó papeles y tintas especiales que facilitaran la impresión, construyó imprentas por todo el país para que el nuevo dinero se distribuyera con rapidez y llevó a los operarios de las imprentas a trabajar tanto que algunos se pusieron en huelga. Redenominó el papel moneda hasta llegar a emitir billetes de 100 billones de marcos y casi desaparecieron los billetes de menos de 1 millón. Todo para que la cantidad de billetes en circulación pudiera aumentar con el mayor volumen y la mayor rapidez posibles. En un discurso de 1923, su presidente se jactó de poder imprimir y poner en circulación en un día casi 2/3 de todo el dinero que circulaba en Alemania. Aún así, las impresoras del Banco Central no daban abasto y los bancos comerciales tenían escasez de efectivo. Así que para garantizar la liquidez ocurrió algo que hoy es impensable. Se permitió imprimir dinero con respaldo del Bundesbank a gobiernos federales, autoridades locales y a empresas privadas. Como cada día se imprimía una cantidad inmensa de marcos, el valor de cada uno desapareció. La ignorancia y la cultura financiera fue la segunda gran causa de la inflación. Sí. Y como es de esperar, todo esto causó un fuerte deterioro en la confianza en las instituciones. Imagínense la situación. La derrota rompió la organización política tradicional de los alemanes y creó un sistema democrático que, en esencia, era fruto del desastre. Los que habían invertido sus ahorros en bonos de guerra o en deuda pública lo perdieron todo. El Estado era incapaz de garantizar la seguridad en las calles, los precios estaban descontrolados, así que la confianza de los ciudadanos se rompió. Mucha gente dejó de votar, de hecho. Además, el sistema de recolección de impuestos colapsó. El fraude fiscal se extendió entre las empresas y los particulares y además el dinero recaudado tardaba tanto en procesarse y se devaluaba tanto en el proceso que su valor terminaba siendo inferior a los costes de su propia administración. Los funcionarios, como los de Hacienda, fueron una de las clases más perjudicadas por la inflación, pues sus salarios quedaron prácticamente congelados mientras el precio de todo subía. Así que esto generalizó la corrupción y colaboró con el colapso final de la recaudación. Y por último, el Estado trató de paliar la situación a base de nuevas leyes que en muchos casos produjeron el efecto contrario al deseado. Por ejemplo, trató de controlar cada transacción para poder recaudar más, creando nuevos registros. Y esto provocó que los pagos se retrasaran y cuando se cobrara se hiciera con dinero que había quedado devaluado durante la espera. Así que los vendedores empezaron a subir sus precios para cubrirse en anticipación de los futuros retrasos. En Baviera, esto es otro ejemplo, se intentó penar la gula. Esto es verdad que quedó solamente en un intento, pero es un ejemplo de lo desesperada que estaba la administración. Pero la medida más siniestra de todas fue la creación de una comisión para el control de la moneda extranjera. Sus agentes tenían poder para cachear a cualquier sospechoso de tener divisas y requisarlas cuando se encontraran. Y además la comisión suspendió varios principios constitucionales para aumentar su efectividad, como el secreto postal o la inviolabilidad de la vivienda, y además aprobó la confiscación del oro, de la plata y del platino. Al final, la pérdida de la conciencia de Estado por parte de la sociedad fue, en nuestra opinión, la tercera gran causa de la inflación. Entrando ya, Pepe, en las consecuencias, la principal fue la desaparición de la clase media asfixiada por el gasto público necesario para surtir a las grandes empresas y a los trabajadores sindicados. Los salarios de abogados, jueces, arquitectos, médicos o funcionarios quedaron reducidos a la nada.
Sus ahorros perdieron su valor y muchos se vieron forzados a vender sus propiedades y bienes para subsistir. Por primera vez, los ingresos de un trabajador manual superaron ampliamente a los de un profesional liberal. El comercio quedó fuertemente dañado, los alemanes se lanzaron a comprar cualquier cosa para quitarse de encima un dinero que perdía valor constantemente. Hacían cola para entrar en las tiendas, agotaban rápidamente sus inventarios y al final del día los comerciantes acumulaban montañas de dinero devaluado e insuficiente para reponer unos inventarios cuyos precios ya habían subido. Algunos optaron por abrir sus tiendas solo unas pocas horas, pero se les impuso un horario mínimo y muchos pequeños comerciantes se arruinaron. Otra de las consecuencias fue el hambre. Cuando los agricultores perdieron la confianza en el marco, muchos recurrieron al trueque y otros, viendo que su producción retenía valor, decidieron almacenarlos. Esto produjo escasez de alimentos en las ciudades y sus habitantes empezaron a ir a los pueblos en busca de comida para obtenerla por las buenas o por las malas, generando además un resentimiento entre el campo y la ciudad. Y por último, la búsqueda de chivos expiatorios. Así resurgió la xenofobia, culpando a los extranjeros de la situación. El odio era mayor porque los extranjeros compraban edificios, artículos de lujo y participaciones en empresas a un precio ridículo para sus divisas domésticas. También resurgió el antisemitismo, por creer que los judíos habían especulado contra el marco y que con ello habían arruinado a las familias alemanas. A mediados de la década de los años 20 se redujo el gasto público gracias a la ayuda extranjera, especialmente la norteamericana, que facilitó las reformas y suavizó la carga de Versalles. Se eliminaron subvenciones, se reconstituyó la administración fiscal y se introdujo una nueva moneda en la que los alemanes finalmente confiaron. En consecuencia, se apreció el marco y muchas empresas dejaron de ser competitivas y quebraron, y así el desempleo se disparó. Pero el Estado alemán aguantó. Y así salieron de la hiperinflación de Weimar. El problema es que las ayudas de Estados Unidos, inevitablemente, unieron a las economías de ambos países. Y el crack de 1929 las hundió a las dos. Esa fue la crisis que generó, o la que facilitó, la subida al poder de los nazis. Y durante la República de Weimar, ¿qué pasó con los inversores alemanes? Ya hemos dicho que los que invirtieron en deuda pública o privada lo perdieron todo. También que el marco perdió todo su valor frente al dólar y al oro. Pero que estas monedas no sirvieron para proteger el capital privado, porque los alemanes no podían tenerlas. Así que muchos ahorradores decidieron comprar acciones para transformar su papel moneda en derechos de propiedad sobre cosas tangibles y productivas. Como dijimos antes, las empresas alemanas estaban muy subvencionadas y debido también a la devaluación del marco eran muy competitivas. Así que la bolsa parecía una buena opción y de hecho entre 1919 y 1922 la bolsa multiplicó por 10 veces en términos nominales. Pero en términos de dólar o de oro, en ese mismo periodo la bolsa perdió más del 90% de su valor. En cualquier caso, había euforia bursátil por las subidas nominales del mercado, así que la bolsa se volvió un sitio peligroso donde encontrar negocios subvencionados y sobredimensionados, sin atender a sus fundamentales y mucho menos a su valoración. La renta variable fue un activo volátil y, a pesar de sus subidas nominales, no fue capaz de proteger el poder adquisitivo real de los inversores. A pesar de todo, fue la mejor opción legítima disponible para los alemanes. Sí, porque el mercado inmobiliario fue bastante peor. Una de las primeras medidas contra la inflación del gobierno de Weimar fue la congelación de los alquileres. Esto ya sabemos hoy que no frenó la subida del coste de vida, pero que sí arruinó a los propietarios, que con esos alquileres congelados ya no podían comprar cosas básicas como el pan, cuyo precio había multiplicado por 100.000 veces. Tampoco podían hacer frente a las reformas de las casas, así que la calidad del parque de viviendas sufrió un deterioro severo. Algunos, en esta situación, optaron por sacarlas del mercado de alquiler y esto provocó tal escasez de casas disponibles que el gobierno volvió a regular y creó una comisión que decidía quién podía ocupar una casa después de que un contrato de alquiler venciera. Y claro, esto supuso la expropiación de facto de unas viviendas en las que sus propietarios no decidían ni quién podía ocuparlas
ni cuánto se debía pagar por ellas. La actividad promotora pues, desapareció. Los bancos hipotecarios dejaron de operar y muchos propietarios tuvieron que vender sus casas por sumas ridículas solamente para poder comer. Su único consuelo es que pudieron pagar sus hipotecas con dinero devaluado, así que casi todas las deudas desaparecieron. Y así, los propietarios quedaron libres de cargas para tener un activo que casi no valía nada. La injerencia pública impidió que la vivienda fuera una opción para proteger los ahorros de las familias. Pues antes de pasar a la bibliografía, Pepe, ¿qué reflexión te gustaría añadir? Bueno, en un periodo como el que estamos viviendo hoy es interesante leer cuando muere el dinero. Es cierto que el entorno y las causas de aquella inflación pueden ser distintas a las actuales y resultar lejanas, pero debemos plantearnos que tal vez sus consecuencias pudieran no serlo tanto. La inflación de Weimar no solo envileció la moneda, también envileció a la clase media, a las libertades individuales, a la solidaridad, a la intelectualidad, al respeto a la ley, a la moneda, a la propiedad y al ahorro. Y estos son valores que vertebran la sociedad moderna y que la sostienen. Por eso diría que el principal mensaje del libro de hoy es resaltar la importancia que tiene el defenderlos. Bien, a continuación les vamos a comentar los libros que hemos utilizado para hacer este episodio. No son recomendaciones, sino la lista de los que hemos utilizado para nuestra documentación. El libro que comentamos hoy, como hemos ya dicho, es Cuando muere el dinero, de Adam Ferguson y publicado en español por Alianza Editorial. Pero para profundizar en la República de Weimar hemos utilizado La República de Weimar, una democracia inacabada, de Horst Mahler, publicado por Antonio Machado Libros en 2021. Y respecto al rearme secreto del ejército alemán, hay una referencia en castellano de Fernando del Castillo, que se llama La invención de Vulcano, el rearme clandestino alemán, que fue publicada por Editorial Rialp en 2020. Y por último, sobre la inflación, le recomendamos 3 entradas publicadas en el blog de equipo de inversión de Bestinver entre marzo y abril de 2021, que lo pueden ver en nuestra web. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.